Bienvenidos a Zumbando Ando, el podcast donde las ideas, los proyectos y el conocimiento busca expandirse. Y qué emoción de verdad con el invitado de hoy, arquitecto. Muchas gracias por asistir, por aceptar la invitación. Y primero una felicitación por su extraordinario trabajo que ha hecho a lo largo del tiempo, un extenso currículum, yo creo que media hora hablando nada más de eso. Sin embargo, pues en lo que hace referencia a Ixtapan de la Sal y la restauración de la fachada de la parroquia, ¿no? Usted es responsable de que hoy los ixtapenses tengamos el privilegio de poder transitar por el centro histórico y poder ver el Templo de la Asunción de María, que sí funge tanto como un sitio de patrimonio histórico, también como un lugar para los rituales sociales, ¿no? Diferentes tradiciones que hay en Ixtapan de la Sal, la Misa de la Patria el 15 de septiembre, la feria patronal el segundo viernes de Cuaresma con los tapetes, todo, y que va más allá de la religión, ¿no? Si no es cultura, es identidad, y que hoy podamos pasar y ver esos colores y los comentarios, ¿no? Incluso la parte previa antes de los colores también lucía increíble, pero pues hay un proceso del por qué llegó a esos colores, del cómo ha sido este proceso, y pues también muchas felicidades por ser un apasionado del patrimonio, un tema que es muy de nicho, de un target muy específico, porque no a todos, más allá de que nos interese, no tenemos a veces el acercamiento a lo largo de nuestra vida, ya lo platicábamos, para acercarnos a este tipo de temas, ¿no? A la historia, a la cultura, el arte, que a veces en espacios más lejanos a las capitales tarda en llegar, ¿no? Y que a veces también los mismos ciudadanos no les gusta acercarse, se batalla mucho con que asistan tal vez a una presentación de teatro, a una, a una puesta museográfica, a cualquier actividad. Entonces, la lucha constante que es que todos lo preservemos, ¿no? Y que también en la arquitectura, porque pues al ser arquitecto puede dedicarse a construir nuevos edificios con nuevas técnicas, nuevos diseños, pero lo que implica también regresar a la restauración y el hacerlo desde el conocimiento, la teoría y la práctica conjunta. Entonces, bienvenido. A mí me gustaría que pues entráramos al tema que hoy confiere y para que todo Ixtapan de la Sal pues reconozca y sepa quién está detrás de este trabajo y cómo todos tenemos que preservarlo. Bienvenido. Muchas gracias, querida Margot. Al contrario, el agradecido soy yo. Fíjate que estoy feliz Digo así se escucha, de que me Margot. hayas invitado a tu podcast, tu programa bellísimo que toma tantos temas culturales, Margot, que hoy Ay, día gracias. son tan importantes. Y fíjate que mi nombre es Lázaro González Frutis. Yo hice la licenciatura de arquitectura en la UAM, aquí en Toluca, y después tengo una especialidad en restauración de monumentos históricos en la UNAM. Y tengo ya algún periodo de tiempo haciendo restauración de monumentos. Entonces, me siento muy afortunado porque primero, Margot, el estar enfrente o ser responsable de un monumento tan importante en la arquitectura del Estado de México del siglo XVI. O sea, digamos que este tipo de edificios que son tan antiguos, pues es lo más preciado dentro del arte, porque entre más antiguo es más valioso. Y el caso de Ixtapan de la Sal, sí hay que decirlo, hay que especificarlo muy bien, que tenemos un códice novohispano labrado en la piedra cantera de su fachada. O sea, primero que nada, entender que cuando uno se para de frente al monumento, era una manera de evangelizar a los indios. Entonces, ahí había toda una lección de lo que querían decir. Y eso es lo más importante, que tenemos que admirar. Por eso es como un tapete de flores de los que se siguen haciendo hoy día. Fíjate que allá hacía yo la analogía y todo esa decoración tan hermosa, tan fastuosa que tiene la portada de la parroquia de la Asunción de Marías, en su mayoría son guirnaldas de flores. O sea, son flores, ¿por qué?
por la advocación, Margot, a la que está dedicada el edificio, que es la Asunción de la Virgen María. Entonces, en mayo, en la Iglesia Católica acostumbra regalar flores a la Virgen, porque son estas como identificamos la dulzura, la virginidad, la pureza de María, con flores. Por eso se le van a dedicar las niñas, especialmente en el viernes de mayo. Entonces, entender que tenemos un códice labrado por manos matlacincas, que ese es otro aspecto muy importante que hay que destacar. Las manos son indígenas completamente, o sea, nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más allá hicieron ese arte que está ahí hoy. Y comprenderlo, analizarlo y llevar el mensaje de lo que significa a las nuevas generaciones como nosotros y a nuestros hijos y a nietos y a los que vengan, porque dice que todos tenemos derecho de disfrutar y de gozar de ese patrimonio que heredamos de nuestros ancestros. Entonces, primero, soslayar esto que es tan importante, tan destacado. Y luego decir que debido a esa gran importancia que tiene el edificio, hemos optado por restaurarlo con los oficios tradicionales con que fue hecho. Con los mismos materiales, Maduro, porque es una manera de homenajear primero al edificio que ha durado tanto y luego a sus creadores, que fueron los artífices o artistas que hicieron ese trabajo, porque eran unos artistas, o sea, hay que entender que en la época prehispánica no era alguien desconocido quien trabajaba la cantera, eran los más osados, los más brillantes artesanos que labraban la piedra, fueron los que hicieron ese arte que hoy vemos. Y con herramientas rudimentarias, ¿no? O sea, tiene que ver como igual con las artesanías, se hacen con los elementos que están en el entorno, en el contexto para dar paso a. Y bueno, aquí ese es como la relación directa con la línea de histórica, ¿no? Que fueron los matlatzincas, que aquí llegó la orden de los franciscanos, Claro, los misioneros claro, dirigían la obra y que bueno, donde hoy está el templo, antes también había un adoratorio indígena. Entonces, exactamente. y que hay un proceso y que es también una energía, ¿no? Más allá de Claro, la situación religiosa, es una situación de energía, la parte histórica, los diferentes siglos y acontecimientos que han pasado, porque pues también durante la revolución, el ejército zapatista, claro. toda la parte histórica que hay, ciertas balas que están en el campanario, el reloj que se conserva. Y bueno, yo quisiera partir de ahí, arquitecto, ¿cómo funciona o bueno, cómo es un proceso para llevar a cabo una restauración? Es decir, a usted le llegó el proyecto, pero ¿cómo es un proceso? Desde la parte, pues sí, metodológica para tener el research histórico, el trabajo de campo, los procesos, porque ese día usted mencionaba lo de la baba de nopal, cómo hicieron el proceso para hacer el pegamento, que no era cemento cualquiera como un ordinario ahorita. Entonces, ¿cómo es todo el proceso? Y que también hay permisos, licitaciones, no es como algo como de decir, ok, la vamos a restaurar y va a quedar así. Hay una Claro. justificación y un background del por qué. Sí, y claro que sí. Fíjate que es una pregunta sumamente interesante porque la ciudadanía luego tiene dudas de cómo hacer Así estos es. trámites. Y mira, primero que nada hay que entender que son monumentos históricos protegidos por la Ley Federal de Monumentos de 1972. ¿Por qué están protegidos por esta ley? Todas estas casas patrimoniales, con teja, adobe, la iglesia de Santa María, decíamos, con su códice novohispano, su torre bellísima que tiene, que es deslumbrante, su foco arquitectónico en sí mismo. Todas estas características, sus constructores, la mano de obra, los materiales con que fueron, todos estos valores históricos que presenta, como bien decías, de todos los hechos que han ocurrido ahí, eh, y luego todos los valores paisajísticos que el monumento ofrece, porque el paisaje de Iztapan de la Sal se adorna, es espectacular con estas dos torres despampanantes que tiene.
Entonces, esos valores paisaje, los valores sociales, Margot, que mencionabas hace rato, de ser un centro espiritual desde la época prehispánica, un adoratorio de alguna divinidad que probablemente fue sustituida más tarde por... Entonces, todos estos valores sociales, históricos, por eso es que están protegidos por una ley, que valen tanto que Sí. dice la ley, la legislación mexicana dice, a ver, estos monumentos tienen hasta el día de hoy es extraordinario en la fiesta del Señor del Perdón, cómo llegan ahí las procesiones, las danzas. Entonces, todo por eso está protegido el monumento. Entonces, no se puede hacer una intervención por muy buena que queramos imaginarnos, por muy buena voluntad que tengamos, así como así. O sea, tiene que tener una licencia de autorización por parte del Centro INA para que tú puedas invertir y tocar un monumento histórico, que no nada más es arquitectura religiosa, hay arquitectura doméstica, que son todas las casas antiguas que tenemos en Ixtapan de la Sal y otras, Margot, en las que me gustaría hacer especial interés e hincapié en las casas de adobe con teja. Si tú te diste cuenta, la arquitectura original de Ixtapan de la Sal era de adobe con teja a dos aguas y con huertos, como lo vimos en las fotos antiguas. Hoy es escasísimo que encontremos ese material. Por eso es importante protegerlas y no debe bajo ninguna circunstancia derribarse, destruirse ningún tipo de arquitectura histórica, porque eso es parte de nuestra historia, es lo que nos identifica como ixtapenses, como mexiquenses y como ciudadanos ante el Claro. mundo. O sea, imagínate, Margot, que Ixtapan de la Sal no tuviera aguas termales ni piedra amarilla, que es uno de los grandes símbolos identitarios de Ixtapan. Exacto, yo creo que parte de la identidad, ¿no? Conocer lo que hemos sido a lo largo del tiempo, valorarlo, preservarlo y darlo a conocer a los demás, porque si tú no conoces tu historia, ¿cómo esperas que los demás lo hagan, no? Darle una valoración y un cuidado, el cuidado adecuado a cada logro. Totalmente. Y entonces se presenta un proyecto ante el INAH, Estado de México, que es la institución, la única que puede otorgar una licencia a la comunidad, al párroco, al ciudadano, a los particulares, para intervenir en un monumento histórico. No son las licencias municipales, Margot. Son las licencias del INAH las únicas autorizadas que puedes poder intervenir en monumento histórico. Y esta licencia te especifica una serie de normas con las que tienes que cumplir. ¿Por qué? Porque se necesita cuidar todos esos valores de los que hemos hablado, la belleza del inmueble, la estética, los materiales con los que fueron construidos, las técnicas originales, es decir, todo eso hay que conservar. Por eso son tan especiales estos proyectos, porque se retoman esas técnicas milenarias que fíjate, por ejemplo, mencionábamos hace rato la baba de nopal. Esa no es una técnica novohispana, esa lo usaban los indígenas para pegar las pirámides o los templos. De hecho, se dice que Teotihuacán fue pegado con baba de nopal. Y es un aglutinante, entonces es totalmente creíble. Aquí se utilizó para hacer el mortero, para pegar la piedra amarilla, como bien decías, porque además, increíble que en el 2026 sea una arquitectura sustentable, ¿te das cuenta? Sí, O este sea, término que hacen referencia, que es actual, que hay que llegar a la sustentabilidad, exacto, pues la sustentabilidad ha estado en los existió. procesos ordinarios desde el asentamiento de los diferentes pueblos, ¿no? Y en la evolución del ser humano. Totalmente, y por eso es que es tan bonito que este material tan preciado se recoja aquí en los terrenos de Ixtapa. Me ha tocado ver la vegetación endémica y adoro ver las jacarandas silvestres llenas de flores, con unos pinos también, con estas grandes rocas. Entonces, estos valores, Margot, que hay que defender paisajísticos, y es por eso que se recuperaron colores originales, se hicieron calas en el edificio y por tratarse del monumento religioso más importante de esta región por el arte que representa, el arte tequitqui,
que decíamos en la conferencia, es el resultado de una manifestación artística indígena con otra manifestación artística europea. Claro, La es la fusión fusión de 2 culturas, 2 totalmente. cosmovisiones y formas de ver la vida, ¿no? Y que ya había un proceso evolutivo de la sociedad europea con la parte de América, las culturas y todas estas Claro. etnias, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a cuidar ese monumento que tiene ese arte? Imagínate, Exacto. pues claro que lo tenemos que cuidar, aseándole, quitándole la flora nociva, checando que los desagües estén bien, que se toque con los materiales adecuados para que perdure todavía muchísimos años. Esa es la idea de lo que tuvimos cuando estamos Claro. haciendo este proyecto de restauración. Por eso te digo, es un honor poder estar al frente de estas joyas de arte, Margot, porque pues es lo que identifican a México ante el mundo. Sí, al final los templos, más allá de la parte religiosa, son lugares de interés histórico y cultural que han fungido como parte del ritual social de las diferentes comunidades, ¿no? Y que, por ejemplo, el término tequitli que usted hacía referencia en Claro. la conferencia, que tiene que ver como parte del tributo, la ofrenda que hacían El los tequio, sí, indígenas claro, hacia, y que exacto. entonces tiene que ver es como los textiles que a través de diferentes dibujos, formas, pues ellos describen alguna historia, igual en esta parte artística. Así es, y bueno, fíjate que qué padre que se manifestó, que dieron ese tributo. Qué maravilla, porque así tenemos obras de arte en todo el Estado de México y en la República Mexicana. Entonces era una manera de tributar, viene de la palabra tequio, que significa trabajo. Entonces, estos indígenas que recibían de las encomiendas comida, educación, los enseñaban muchos a escribir. Pues bueno, la manera de dar ese retribución, ese trabajo, era yendo a las obras públicas, como eran esas, a hacer trabajo. Claro. Y por eso es que tenemos estas grandes bellezas. Y entonces, por ejemplo, cuando usted ya toma el proyecto, visita el espacio, ¿en qué condiciones lo encontró? ¿Y cómo ha sido el antes y el ahora? Y todo ese El proceso proceso, fíjate. mágico, pero desgastante. Pues mira, lo encontré en malas condiciones. Los estados de conservación de un edificio se catalogan en bueno, regular o malo. La parroquia se encontraba en malas condiciones, tenía, entre otros muchos daños físicos, desprendimientos de capas de pintura vinílica que se le iban colocando, y abajo de estas existían grietas y fisuras por los asentamientos de terreno. Hay que recordar que esa gran explanada preciosa que es el atrio de la parroquia de la Asunción de María está soportada en el lado sur por un muro de contención que aterraza la ladera de norte a sur donde está asentado Ixtapan de la Sal. Entonces, tener esos conocimientos de que los sismos puede asentarse porque es un relleno, se notó en la forma en que el monumento ha trabajado. Por ejemplo, tiene una grieta longitudinal en todo el intradós de la nave del templo, y es que se asienta, el monumento trabaja, y eso ocasiona algunas grietas. Entonces tenía grietas, desprendimiento de pintura, y sobre todo una grave falta de mantenimiento. Había mucha flora nociva, tenía mucho cableado en la fachada que ya no tenía ningún sentido. Es decir, se encontraba, sobre todo, no estructuralmente no era grave, aunque tenía fisuras, pero tenía mucha falta de mantenimiento físico. Y procedimos a realizar todos estos trabajos que, como bien dices, pues ya tenemos alrededor de 6 meses, Margot, en este trabajo, y lo hemos hecho con muchísimo cuidado, como nos mandan todas las normas. Hemos trabajado con solo materiales orgánicos, las escobetas de raíz, los jabones naturales, el shishi, que es una hierba de jabón. Lo hemos limpiado de todos los residuos de polvo con también plumeros de aves para no dañar la superficie de la cantera en donde está labrado el arte tequiti que representa. Y bueno, hasta la fecha del día de hoy ya estamos interviniendo la parte final,
Ya pronto entregamos la obra, el día 15 de mayo es cuando la tenemos programada. Muy Así pronto, que vamos a hacer una gran fiesta, a la que espero que nos obviamente. acompañes. Sí queremos retomar también ahorita el color para la torre campanario, que se va a hacer una bicromía de esta que decíamos, encontramos el amarillo ocre claro, que era el color predominante, no solo en la parroquia, sino en la comunidad de Ixtapan. Y el rojo óxido que rebajado con blanco nos da este color como berbellón, un poco menos intenso que el rojo óxido. De eso se va a pintar la torre campanario, se van a integrar y entonces ahí hacemos una gran fiesta social, que es la parte social. Este monumento aglutina a la comunidad de Ixtapan en los rituales religiosos y eso fortalece muchísimo el tejido social. Así es. ¿Y cómo llegó a los colores? O sea, al proceso de poder llegar a los colores y cómo se hacen, porque, por ejemplo, hay colores como la grana cochinilla, que se utiliza la grana cochinilla para llegar a ese color, pero ¿cómo llegó a la paleta de colores que hoy podemos ver como una gran postal? Sí, ay, qué bonito que lo definas así, mi querida Margot. Pues fíjate que es el resultado de las calas estratigráficas que se realizan en diferentes partes del monumento. Por ejemplo, se hace el levantamiento de la primera capa con una espátula muy fina y encontramos ahí las capas originales de color. Llegamos a la primitiva, decimos, ah, mira, Okey. estuvo pintado de amarillo ocre en los muros y en las cornisas del rojo. Entonces, retiramos estos pequeños extractos de pintura original, las igualamos nosotros, las fabricamos en obra también, capacitamos a los maestros, que son maestros especializados, y la pintura lacal se fabrica con la siguiente fórmula. Mira, primero colocamos 3/4 de un bote de 200 litros de agua de baba de nopal. Nunca se pone, Margot, en restauración el agua de la llave. ¿Por qué? Porque el agua de la llave tiene sales y lo que queremos es evitar el salitre. Entonces no podemos poner un elemento. Ellos, los antiguos, no ponían sal de la llave, ponían baba de nopal. Se echa a podrir en agua 20 pencas de nopal macho o bondo que recolectamos aquí. Fíjate que el padre Que estuvo. la ciudadanía apoyó, Sí, ¿no? Qué claro, padre. el padre estuvo solicitando apoyo en misa y nos fue padrísimo porque la gente ha llegado muy cariñosa y nos ofrecen los nopales y muy dadivosos, se han comportado sumamente bien los feligreses y los que son, pues sobre todo que les preocupa su templo, Margot. Me decían, ya estaba muy descuidado, Claro. lo teníamos ya con falta de mantenimiento. Después de que ya hemos localizado los colores, te digo, echamos a pudrir la baba de nopal y luego con cal apagada hacemos esta mezcla de la baba de nopal con la cal apagada y le ponemos pigmento mineral. El pigmento mineral no es orgánico porque este se deteriora muy rápido. Los pigmentos minerales generalmente se sacan de los materiales, la pirita, por ejemplo, cuarcita, ¿no? La grana cochinilla, como lo explicabas, es excepcional porque fue toda una industria que se Sí. sacó del nopal. Entonces, a excepción de ese color, los otros eran minerales y compramos pigmentos que ya venden en Casa Serra, que es una casa para artistas en la Ciudad de México, especializada en todo este tipo de minerales y de materiales. Entonces, mezclamos el pigmento junto con la baba de nopal y muy importante, amigos que nos escuchan, recordar que necesitamos un fijador natural, porque si no viene la lluvia y arrastra toda la Claro. pigmentación, ocurre lo que se llama el lavado de la pintura, o sea, que la lluvia, que es el principal agente de deterioro en los monumentos históricos, arrastra, digamos, que diluye el pigmento y queda escurrimientos. Entonces, para evitar todo esto, tenemos que poner alumbre, así se llama alumbre, se los consiguen en las droguerías o en las boticas antiguas. El alumbre es un fijador y con eso queda padrísimo. Perfecto, o sea, entonces, o sea, hay todo un proceso para llegar que tiene que ver con las técnicas, el conocimiento y la aplicación teórica, ¿no? De todos estos conocimientos. ¿Encontró algún reto, digamos, entre los materiales
que se utilizaron en aquella época para poder interpretarlo en la época actual, y cómo ha sido ese proceso de resolver durante el proceso para poder entregar y trabajar en el monumento in situ. Sí, fíjate que también esa pregunta está padrísima porque Mm, te cuento algo que nos pasó y en eso, pues, el ayuntamiento ha estado muy interesado en el proyecto claro, y siempre han manifestado mucho interés. De hecho, ellos, cuestionaron la idea del color. ¿Por qué? Y justamente es este último aspecto, el color, lo que nos ha costado trabajo y difícil. ¿Por qué? Porque primero encontramos los colores ya degradados. O sea, nosotros no encontramos de hace 400 años un monumento recién pintado. No, son claro, pinturas que tienen también 400 años de existencia. Entonces, no las vemos como claro. quedan frescas. Y que Este, sufrieron los cambios naturales, exacto, de la sociales que han degradación pasado, y del, claro. y del Han inexorable paso vivido del con la tiempo. sociedad. Claro, entonces, tienes estos testimonios de color degradado, digamos, oxidado, digamos, antiguo o viejo, como le queramos llamar. Entonces, tenemos el reto de cómo hacerlos en la época contemporánea en el 2026 y cómo lo vamos a aplicar. Porque el monumento, si bien es histórico, tiene una leyenda totalmente actualizada en el 2026 por los habitantes de Ixtapa. Entonces, ¿cómo hicimos? Pues primero hipotetizamos cómo podría haber sido el color recién fabricado, no después de 400 años de deterioro. Entonces, le dije al maestro, a ver, igualemos el color, maestro, y la técnica fue, el secreto fue que cuando seca el sol, Okey, comparamos con el extracto de la cromática original y vemos si ya seco el color iguala a ese color, pero ya seco, no fresco. Y entonces, cuando el color secó, el que fabricamos, y vimos que era el mismo tono del antiguo, dijimos, es que no queremos el fresco, queremos el tono antiguo, porque ese es el que encontramos nosotros. Entonces, ese es el que valía mucho la pena hacer. Luego, el diseño. Entonces, una vez que teníamos el tono, ¿cómo lo íbamos a aplicar? Porque hay una relectura del patrimonio en el siglo claro, la XXI. interpretación es igual cuando vas a un retablo. Totalmente. O sea, ya no son los mismos elementos que manejaron con los indígenas, los franciscanos. O sea, hoy habita una sociedad moderna, totalmente distinta en ese sentimiento, ¿no? A la cristianización primitiva. Hoy se ve como de muchas aristas, Claro, pero sigue siendo un símbolo identitario. Entonces, ¿qué hicimos? Diseñamos la propuesta de gama de color en base a primero como habíamos encontrado los testimonios. Dijimos, si la columna está pintada de rosa, no hay más, pintada de rosa óxido, porque así encontramos los testimonios que estuvo pintada. Si el muro de enfrente tenía el pigmento amarillo, volvamos a colocarle ahí el muro. Y luego, ya después sí, un servidor, diseñamos con nuestro equipo toda esta grama cromática que hoy podemos apreciar en base a los valores artísticos que tienen las diferentes torres y elementos de la fachada. La idea era que estos resaltaran y creamos un sentido de profundidad y perspectiva aplicando el color. Es decir, el orden arquitectónico se hizo en el color enfático, que es el rojo óxido, destacando sus formas, y el color dominante, que es el amarillo ocre, con ese se pintó todo el muro llano, digamos, el que no es orden, el que no tiene estética en el tallado de las pinturas. Entonces, así se pintó. Ese fue un gran reto porque la sociedad lo aceptó bien. En este caso, aplicar un reglamento moderno porque es un edificio antiguo que se sale de toda norma, incluso actual. O sea, por tratarse de un monumento histórico tan importante, merece un proyecto específico y en donde contempla la restauración de su cromática original, que fue lo que hicimos. claro. A veces la parte de la imagen urbana tiene que ver con esto de los programas
pueblos mágicos, por ejemplo, en un programa nacional que tiene que ver con una estética visual, cierto orden, pero ya es diferente a los monumentos históricos que llevan más tiempo que ese tipo de programas, ¿no? Y conservar los colores y que todo tiene un porqué, un para qué y que fungió en el momento, ¿no? Mencionaba en la conferencia también la presencia de ollas de barro para formar la acústica Ah, antes de los claro. micrófonos. Entonces, Sí, claro. Fíjate que el monumento contiene muchos secretos. Adentro del templo encontramos varios objetos importantes. Por ejemplo, hay una pilastra pequeñititita, un pilar con perlas del estilo, pues, gótico isabelino, pintura mural del siglo XVII, que es una especie de flores. Siempre vamos a ver muchos motivos florales. Y en la parte superior del coro, digamos, encontramos una oquedad a donde se realizó una cala y se encontró en medio de la piedra incrustada una olla de barro antigua. Estas ollas de barro son sensacionales porque funcionaban como micrófonos cuando no había para que cantaran los del coro. O sea, era como si tú tuvieras tu bocina. Entonces le quitaron la boquita de la olla, fue colocada, le rompieron la boca y eso crea un sonido adentro. Si tú hablas en una olla, pues se escucha el hueco porque la voz no se escapa, la contiene adentro. Pues algo más o menos ocurre en este coro de la iglesia de Ixtapan de la Sal. Entonces, es muy interesante ver porque es un elemento didáctico de cómo se solucionaba el volumen, el problema del sonido en la época novohispana, pues por eso viene el nombre en Guadalajara de darle a los aplenados que le llaman enjarrados, enjarrar. En Sinaloa también se les conoce enjarrar porque se colocaban jarros u ollas en las bóvedas para el sonido en las iglesias. okey. Entonces, hablamos de un templo que ha no sufrido, sino que ha tenido una evolución también artística de diferentes estilos, de acuerdo a las situaciones sociales o quienes participaban, ¿no? Para la construcción del mismo, para el mantenimiento del mismo. Y cómo llegar, por ejemplo, porque es conocido como el templo de estilo plateresco, la joya arquitectónica del sur del estado. ¿Cómo llegar y, digamos, acumular en tal vez en pocas palabras toda esta información para el ixtapense, para el turista y para la parte científica? Pues que es una obra de arte, mi querida Marcos. ¿Qué es una obra de arte? Hay que disfrutarla, que hay que visitarla, que hay que gozarla y hay que vivirla. O sea, el orgullo de ser mexiquenses, de ser ixtapenses, pues es que aquí tenemos una obra de arte. Y esa obra de arte es fundamental para el arte en México. Sin eso no nos entendemos. Que son las primeras manifestaciones de nuestros indígenas cristianizados. Entonces, yo creo que hay que definirla como lo que es una obra de arte, hay que divulgarla, Claro. hay que seguir contándola a nuestros hijos, nietos, contarles lo que significan esas piedras, porque si algo ha mantenido viva toda esta tradición que se maneja alrededor del monumento, es porque las familias lo han dicho de una generación a otra y otra y otra, y se siguen haciendo hoy las peregrinaciones desde tiempos inmemoriales. Entonces, Así es. eso es lo que es importante, que es una obra de arte que hay que disfrutar y hay que divulgar. Y trabajar con esta parte de la divulgación, ¿no? Yo recuerdo que en su conferencia mencionaba la parte de la restauración, cómo era y cómo la podemos apreciar y cómo tenemos que preservarla para que las futuras generaciones puedan hacerlo de la misma forma. Y trabajar la parte de la difusión y la divulgación a veces es complicado, desde los términos ambiguos, a veces de la academia, trasladarlos a un lenguaje coloquial, y ya en el traslado del lenguaje está, pero hacer un canal para que las personas se interesen, para que lo cuiden, para que lo difundan, ¿no? Es un reto que no solo está en los monumentos históricos, está en el patrimonio vivo, los mencionaba usted, en las casas de adobe, y que tiene que ver con los diferentes espacios geográficos, municipios, pueblos, lo que sea. Es un trabajo, pues, constante
muy laborioso y de mucho trabajo y esfuerzo, ¿no? Sumar esfuerzos de hacer una red de vinculación. Aquí vemos un ejemplo claro, un esfuerzo de la parte católica, que son los que utilizan el monumento para su fin, el fin real, que era, por así decirlo, la parte del ayuntamiento, que también ha apoyado esta parte para poder proporcionar la logística, la gestión e interesarse, la parte del INAH como una institución Claro, pública, la parte de la academia con los conocimientos totalmente, teóricos claro, y prácticos, y la parte de la aceptación de la comunidad, de no rechazar el proyecto, sino claro. sumarse, y cómo nosotros como ixtapenses tenemos que ser los principales portavoces de este conocimiento, de este legado, y sentirnos orgullosos de poder apreciarlo cada día y de poder vivirlo de acuerdo a los diferentes ritos sociales del calendario anual. Sí, mi querida Margot, lo dijiste, que qué bárbaro. Como de memoria. No, no, está padrísima la definición que nos acabas de compartir. Y justamente así es, yo creo que tenemos que hacer conciencia porque luego no tenemos el nivel de conciencia que se necesita, no hay que poner los pies en el monumento cuando vayamos a misa, cuidar de que no se nos derramen los alimentos o no comer ahí. Hay unas banquitas al frente, entonces no subir los pies, no manchar la pintura, porque todo eso tiene un costo y un significado. Entonces, si tiene un significado tan importante, pues no podemos tener un comportamiento con algo tan importante como Ixtapenses. Yo creo que ahí es donde hay que hacer conciencia de lo que significa, como bien decías tú, conocer lo que es para que lo podamos cuidar y seguir trabajando en cómo queremos disfrutar del monumento. A mí me encantaría que en algún momento se le pudiera hacer un proyecto de iluminación artística a la fachada, a la torre, porque eso sería la joya de la corona. O sea, el monumento tiene la calidad de cualquier monumento de validez nacional, como la Catedral de Tasco, como el Templo de la Santísima en la Ciudad de México. O sea, es un monumento que está a la altura de la Catedral de Cuernavaca, por ejemplo. Entonces, iluminado con las almenas, con las dos torres, pues sería un atractivo sumamente importante al que es importante que algún día podamos llegar. Ojalá que así sea. Muchas gracias, arquitecto, por contarnos una pequeña parte de todo su acervo de conocimiento, la verdad, una clase magistral la que nos dio en su conferencia. Y ahorita y esperando que para los ixtapenses, pues denos unos tips de cómo seguir apoyando esta obra, cómo seguir aportando, no solo ahora que se entregue, sino para su preservación durante los siguientes años y bien con nuestro patrimonio diario, porque en la parte del Jardín Central tenemos el monumento a los mártires, Claro, que claro. representa el 10 de agosto de 1912 esta batalla. Tenemos también otros templos y tenemos también tal vez más parte en el patrimonio cultural intangible, como lo que siempre Wow. presumimos 15 y 16 de septiembre, del cual la iglesia es partícipe con la Misa de la Patria, la Feria del Señor del Perdón el segundo viernes de Cuaresma, todos los rituales que se suman, eh, Día de Muertos. Entonces, el patrimonio está vivo, hay que Exacto. divulgarlo, querer, Disfrutarlo, abrazarlo disfrutarlo, es gozarlo, nuestro. gozarlo. Y en el mundo, ¿no? Ser ciudadanos del Claro, ser mundo. ciudadanos del mundo y además, ¿sabes qué alegría? Porque estuve en la fiesta del perdón. Una Entonces belleza. me encantó porque llegaron los charros súper elegantes con los caballos y con sus estandartes, con un amor al Señor del Perdón, con su estandarte, como si fuera de la realeza, ¿eh? La Y gente súper bien ¿cómo no? Sí, vestida claro. y todo muy bonito. Entonces, toda esta belleza que significa que se da alrededor de este monumento, y qué bueno que lo mencionas, la iglesia, que es tan importante, Margot, porque ellos lo mantienen, ellos usan el edificio, ellos le dan un uso, pues es un centro de la fe, porque cualquiera de nosotros o cualquier católico va a una misa ahí, asistes a un ritual religioso. Entonces se vive a diario, como Así bien es. dijiste. Hay que seguir haciéndolo, hay que seguir difundiendo y sobre todo hay que seguir disfrutándolo. Viviéndolo, el nuestro, Exacto. compartirlo con los demás para que otros nos compartan el suyo, ¿no? Porque siempre va a haber muchos más templos o espacios que ver en el país y en el mundo.
Me parece muy bien, Margot. Así lo haremos y así lo vamos a Claro que sí. hacer. Excelente, muchas gracias, Arqui. Pues muchas gracias, Margot. Gracias, queridos amigos. Nos vemos en otra ocasión y pasen muy buen día. Gracias, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.